Nadie en este hotel habla mandarín. El director ejecutivo Marcus Whitfield gritó con desesperación mientras el multimillonario más influyente de Asia se dirigía hacia la salida. 50 millones de pesos mexicanos estaban a punto de escapársele de las manos, pero no sabía que la solución estaba justo allí, limpiando el suelo durante 5 años. Y cuando la empleada de limpieza finalmente abrió la boca, nadie creyó lo que escuchó. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos ayuda mucho a seguir compartiendo estas increíbles historias con más personas. Marcus Whitfield se ajustó la corbata por 10ª vez en 5 minutos. 30 años dirigiendo el Gran Hotel Palacio y nunca había sentido tanto temor por un solo huésped. Lee Wai-jung no era un millonario cualquiera, era el millonario, propietario de una fortuna de 47.000 millones de pesos que hacía que otros magnates parecieran vendedores ambulantes. A los 58 años era reconocido por 3 características: genialidad empresarial, impaciencia con la incompetencia y lealtad absoluta hacia quienes se ganaban su respeto. Y estaba allí, en la entrada del Gran Palacio, acompañado de un séquito de 12 personas, todos vistiendo trajes negros carísimos y hablando únicamente en mandarín. «Señor Whitfield», susurró Amanda, la recepcionista con el rostro pálido y las manos temblando. «Está preguntando sobre la suite presidencial, exigiendo detalles sobre seguridad, capacidad de Internet, y no logramos entender la mitad de lo que quiere saber». Marcus sintió el sudor corriendo por su frente, manchando la camisa italiana de 2.000 pesos. Había contratado al mejor intérprete de Ciudad de México, pero el hombre canceló a última hora por problemas familiares. Era una coincidencia cruel del destino que podría arruinar su carrera. Lee Wang había elegido el Gran Palacio para organizar la mayor conferencia de inversiones de Latinoamérica. 1000 empresarios de 15 países vendrían a la ciudad. El contrato no valía únicamente 50 millones de pesos. Era la puerta de entrada al mercado asiático que Marcus soñaba desde hacía 2 décadas. ¿Cómo es la calidad del servicio en este establecimiento?, Lee Wai-jung preguntó en mandarín, sus palabras sonando como música clásica para quien las entendía, pero como ruido incomprensible para todos los presentes. Amanda tragó saliva. Sus manos sudaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo. Marcus forzó una sonrisa amarilla e hizo gestos elaborados con las manos, intentando parecer receptivo y competente. La situación se estaba volviendo embarazosa rápidamente. Del otro lado del vestíbulo de mármol dorado, Rosa Silva limpiaba las mesas de centro, observando toda la confusión con una mezcla de lástima y frustración. A los 35 años, madre soltera de una niña de 8 años, había aprendido a volverse invisible en los ambientes laborales. 5 años limpiando los pasillos del Gran Palacio le habían enseñado una lección amarga. Empleados como ella simplemente no existían para personas como Marcus Whitfield. Era apenas parte del mobiliario, algo que se mueve por los rincones sin molestar a los verdaderos habitantes de ese mundo. Pero Rosa entendía cada palabra, cada matiz, cada inflexión que salía de la boca de Lee Wai-jung. Lo comprendía perfectamente. El multimillonario estaba preguntando sobre la calidad del servicio, cuestionando si el hotel tenía experiencia con protocolos internacionales. Quería saber si el equipo estaba preparado para recibir dignatarios, si entendían la importancia cultural de detalles aparentemente pequeños, pero fundamentales en la cultura asiática. Lee Wai-jung estaba evaluando la competencia del equipo antes de firmar cualquier papel y estaban fallando miserablemente. «Por favor», Marcus imploró a Amanda, su voz cargada de desesperación.
Llama a todos, los gerentes, los meseros, los guardias, los choferes. Alguien debe hablar chino en esta ciudad. Amanda salió corriendo por los pasillos como si su vida dependiera de ello. Rosa continuó limpiando, fingiendo no ver ni escuchar. Conocía demasiado bien esa desesperación. Ya había tratado de acercarse otras veces cuando había problemas de comunicación con huéspedes extranjeros, turistas japoneses perdidos, empresarios coreanos con dudas sobre la ciudad, diplomáticos confundidos con los procedimientos. Siempre era rechazada como un animal indeseado. Necesito ver los apartamentos antes de tomar cualquier decisión. Li Weiyang dijo en mandarín, su paciencia claramente agotándose. El tono se volvía más formal y distante. Sus guardaespaldas intercambiaron miradas preocupadas. Uno de ellos, un hombre alto con lentes oscuros, susurró algo al oído del multimillonario, que negó con la cabeza. Marcus estaba en pánico total. Podía sentir los 50 millones de pesos, junto con sus sueños de expansión internacional, escurriéndose entre los dedos como arena fina en el viento. La reputación de 3 décadas estaba a punto de desmoronarse por causa de una barrera idiomática ridícula. Desde el fondo del vestíbulo, observando la escena a través del reflejo en el mármol que limpiaba, Rosa sentía el estómago revuelto. No por la situación en sí, sino por la injusticia gritante del momento. Tenía la solución en la punta de la lengua, literalmente. «Alguien aquí habla chino». Marcus gritó en el vestíbulo, su voz resonando por los mármoles dorados, como un grito de guerra desesperado. En cuestión de segundos, 15 empleados aparecieron corriendo desde todas las direcciones. Meseros dejaron bandejas, camareras bajaron escaleras a toda velocidad. Hasta el chef salió de la cocina con un delantal sucio de salsa. Todos se miraron entre sí en silencio embarazoso. Li Weiyang miró el reloj Patek Philippe en su muñeca, un regalo que se había dado a sí mismo cuando hizo su primer $1.000.000. Su expresión se volvía más sombría cada segundo que pasaba. «Señor Whitfield». Amanda regresó jadeando, casi tropezando con los tacones altos. «Traté de llamar a 3 agencias de traducción, pero es sábado por la tarde. Intenté con Google Traductor, pero no está funcionando bien». Marcus tomó el celular de ella con manos temblorosas y comenzó a escribir frenéticamente. «Bienvenido a nuestro hotel lujoso». Leyó en voz alta la traducción robótica que salió de la aplicación, pronunciando cada sílaba como si estuviera hablando con un niño. Li Weiyang frunció el ceño profundamente. Aún sin entender completamente, percibía que la traducción sonaba extraña, infantil, irrespetuosa. Era como si se estuvieran burlando de él. Los guardaespaldas del multimillonario se acercaron a él en formación defensiva, claramente sugiriendo que partieran inmediatamente. Sus rostros estaban serios, las manos listas para escoltar a su jefe lejos de esa situación humillante. «No, esperen un poco más», Li Weiyang respondió en mandarín, pero su paciencia estaba colgando de un hilo. «Vamos a darles una oportunidad más». Rosa, que limpiaba una mesa de centro cercana, sabía exactamente lo que había dicho. El hombre aún estaba siendo generoso, dando una última oportunidad al hotel, pero ella podía percibir por su lenguaje corporal que no sería por mucho tiempo. «Tal vez entienda inglés», sugirió el gerente de eventos, llegando apurado y arreglándose la corbata torcida. Muchos empresarios asiáticos hablan inglés. «Hello, welcome to our beautiful hotel». Marcus gritó en inglés como si fuera sordo, haciendo gestos teatrales y exagerados con las manos, señalando las columnas de mármol y las lámparas de cristal. Li Weiyang lo miró como si estuviera viendo un payaso patético presentándose en un circo de 5ª categoría. La situación se estaba volviendo grotesca y viral. Otros huéspedes del hotel comenzaron a reunirse en los balcones del 2.º piso y alrededor del vestíbulo,
viendo el espectáculo bochornoso como si fuera un show gratuito. Un grupo de empresarios alemanes susurraba entre sí en su mesa del café, claramente divertidos con la incompetencia monumental de la administración. Algunos tomaban fotos discretas con sus celulares. «Señor, por favor, trate de entender». Marcus continuó gesticulando como un muñeco inflable de esas gasolineras. Suite presidencial, muy buena, 5 estrellas, lujo máximo. Cada palabra salía acompañada de un gesto aún más ridículo que el anterior. Rosa cerró los ojos, sintiendo pena ajena arder en su pecho. Ese hombre estaba humillando no solo a sí mismo, sino a todo el hotel, todos los empleados, toda la ciudad. Li Guayang dijo algo en mandarín a sus guardaespaldas, su tono cambiando completamente hacia algo frío y final. Rosa entendió cada palabra. «Preparen el auto inmediatamente. Nos vamos en 5 minutos. Si esta payasada no termina, no puedo asociar mi empresa con esta incompetencia. Era ahora o nunca». Pero cuando Rosa dio un paso discreto hacia adelante, el guardia del hotel, un hombre de 40 años llamado Roberto, que siempre la trataba como basura, la interceptó inmediatamente. «Regresa a tu lugar ahora», le susurró de forma áspera, agarrando su brazo con fuerza innecesaria. «Esto no es problema de empleada de limpieza. Tú no tienes nada que ver con huéspedes importantes, pero yo puedo ayudar». Rosa trató de explicar en voz baja. «Cállate», Roberto gruñó. «Ve a limpiar el baño del 3er piso ahora». Rosa regresó cerca de la mesa, el corazón acelerado y los ojos llorosos de frustración. Sabía que podía resolver todo en 2 minutos de conversación civilizada, pero también sabía que nadie allí jamás la escucharía. Para ellos era invisible, siempre lo fue. Marcus estaba sudando frío, grandes manchas oscuras apareciendo sobre el traje carísimo. Podía sentir el imperio que construyó en 3 décadas, desmoronándose ante sus ojos por causa de una barrera idiomática que parecía insuperable. Lo peor de todo era la sensación de impotencia total. «En 5 minutos nos vamos de esta payasada». Li Yan dijo firmemente en mandarín a su comitiva, sus palabras cargadas de una frialdad que cortaba el aire como hielo. Marcus no entendía las palabras, pero el tono era inequívoco. El multimillonario estaba perdiendo la paciencia completamente, y cuando Li Guidan perdía la paciencia, imperios enteros temblaban. «Por favor, señor Yang», Marcus imploró, pronunciando el nombre completamente mal como Sange, haciendo que el multimillonario frunciera aún más el ceño. «Podemos resolver esto, se lo garantizo». Pero Le Hang ya se estaba volteando hacia la salida, sus pasos resonando por el mármol como sentencia de muerte para los sueños de Marcus. Sus guardaespaldas comenzaron a formar un corredor humano para su salida, moviéndose con la precisión militar de quien ha hecho esto miles de veces. «¡No!», Marcus gritó como un animal herido, corriendo detrás de él con los brazos extendidos. «Por favor, espere». «Se lo suplico». Lo que sucedió a continuación fue algo que nadie en el gran palacio jamás olvidaría. El director ejecutivo del hotel más prestigioso de la ciudad se tiró literalmente enfrente del multimillonario, cayendo de rodillas en el mármol helado, con un golpe sordo que resonó por todo el vestíbulo. «Por favor, se lo suplico, no se vaya. Toda mi vida está en este negocio. Mis hijos, mi esposa, por favor». La escena era devastadoramente patética. Un hombre de 60 años, vistiendo un traje Armani de 5,000 pesos, arrastrándose en el piso de su propio hotel ante decenas de testigos, lágrimas reales corriendo por el rostro rojo de humillación. Li Yang se detuvo más por piedad humana que por interés en los negocios. Dijo algunas palabras en mandarín que sonaron como una última oportunidad, siendo ofrecida a un hombre en el corredor de la muerte. «¿Qué dijo?», Marcus preguntó desesperado,
aún de rodillas, mirando a cualquier persona en el vestíbulo como un náufrago buscando un salvavidas. Por el amor de Dios, ¿alguien sabe qué dijo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los huéspedes alemanes tomaron fotos de la escena con sus celulares. Un grupo de empresarios estadounidenses grababa videos que ciertamente se volverían virales en las redes sociales en cuestión de horas. La humillación de Marcus se estaba convirtiendo en entretenimiento global en tiempo real. Una mujer mayor que tomaba té en la mesa del rincón movió la cabeza con lástima. Dos jóvenes ejecutivas susurraban entre sí, claramente conmocionadas por lo que presenciaban. «¡Qué situación tan embarazosa!», murmuró un hombre de negocios a su esposa. «Nunca vi algo así en mi vida», ella respondió sin poder apartar la mirada. Rosa Silva no soportaba más ver esa situación. Cada segundo que pasaba era como una tortura psicológica. Veía a un hombre siendo destruido por orgullo y prejuicio, el mismo orgullo y prejuicio que la mantenía invisible durante 5 años. Tragó todo el miedo acumulado en media década de humillaciones y dio 3 pasos firmes hacia adelante. Él dijo que va a dar 5 minutos más para que encuentren una solución decente. Habló en voz baja, pero con una claridad que cortó el silencio como una espada. Todos en el vestíbulo se voltearon hacia ella como si un fantasma hubiera materializado de la nada y comenzado a hablar. Marcus levantó los ojos rojos del suelo sin creer lo que oía. ¿Qué dijiste?», preguntó con la voz ahogada. Él dijo que va a dar 5 minutos más para que encuentren una solución. Rosa repitió con la voz temblando ligeramente, pero firme. «Pero si no logran comunicarse adecuadamente con él, se irá para siempre y nunca más regresará a México». «¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?», Amanda preguntó con la boca abierta, como si estuviera viendo agua convertirse en vino. Antes de que Rosa pudiera responder, Roberto, el guardia, la agarró del brazo con brutalidad. «Sal de aquí inmediatamente», le gruñó al oído. «Te volviste loca mintiendo al patrón. No deberías ni estar respirando el mismo aire que esos huéspedes». Zhang, que había observado toda la interacción con los ojos de águila de quien construyó un imperio, percibiendo detalles que otros ignoraban, habló algo en mandarín directamente a Rosa. Era una prueba, una pregunta simple pero precisa. «¿Realmente entiendes nuestro idioma, joven señora?». Rosa miró directamente a los ojos del hombre más poderoso que había conocido en su vida. «Sí, señor Li», respondió en mandarín perfecto con el acento refinado que había aprendido en la universidad. «Hablo mandarín con fluidez y sería un honor ayudarlos a sentirse bienvenidos en nuestro país». El silencio que siguió fue de una magnitud cósmica. Li Guiyang sonrió por primera vez desde que llegara al hotel, y en ese momento Rosa Silva dejó de ser invisible para siempre. Lean caminó lentamente hacia Rosa, sus pasos resonando por el mármol como latidos de un corazón. Todo el vestíbulo estaba suspendido en el tiempo, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la realidad. Sus guardaespaldas se posicionaron discretamente alrededor, pero Liu Wang hizo un gesto para que retrocedieran. Este era un momento que exigía intimidad y respeto. ¿Cómo una joven mexicana aprendió a hablar mandarín con tanta fluidez y elegancia?, preguntó en chino, su voz cargada de curiosidad genuina y un respeto que raramente demostraba hacia extraños. Rosa respiró profundo, sintiendo el peso de 50 pares de ojos sobre ella. Era el momento más importante de su vida, el momento que había soñado y temido en igual medida durante 5 largos años. «Me gradué en letras con especialización en mandarín en la Universidad Nacional Autónoma de México, señor Li», respondió en chino perfecto, con una pronunciación que impresionó incluso a los guardaespaldas nativos del multimillonario.
Siempre soñé con construir puentes culturales entre México y China a través del idioma, la literatura y la comprensión mutua entre nuestros pueblos. Marcus estaba boquiabierto, aún de rodillas en el suelo frío, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. Su empleada de limpieza, la mujer que veía todos los días pasando el trapeador, vaciando basureros y limpiando espejos, estaba conversando fluidamente con el hombre más rico de Asia, como si fuera una diplomática experimentada. «Imposible», murmuró para sí mismo, moviendo la cabeza. «Esto no puede estar pasando. Ella es solo una...» Li Wang continuó la conversación en mandarín, claramente fascinado por la fluidez y sofisticación cultural que Rosa demostraba. «Cuéntame sobre tus estudios. ¿Cómo descubriste tu interés por el idioma chino?» Rosa se enderezó, sintiendo por primera vez en 5 años que alguien realmente quería escuchar su historia, su verdadera historia. Cuando era adolescente, leí una traducción mexicana de poemas de Li Bai. Quedé fascinada por la belleza del lenguaje, por la profundidad filosófica, por la forma como la cultura china veía el mundo. Decidí que quería entender esa cultura en el idioma original, no a través de traducciones. Li Wang repitió genuinamente impresionado. «Pocos extranjeros conocen a los grandes poetas clásicos». «¿Cuál es tu poema favorito?» Rosa cerró los ojos por un momento y cuando los abrió, recitó en mandarín clásico: «Ante mi cama, la luz de la luna brilla. ¿Será escarcha en el suelo? Levanto los ojos hacia la luna brillante, los bajo pensando en la tierra natal». El silencio que siguió fue reverencial. Li Wang había crecido escuchando esos versos de su abuela, y oír a una mexicana recitarlos con perfecta pronunciación y comprensión emocional lo conmovió profundamente. «Increíble», murmuró. «Entiendes no solo las palabras, sino el alma de nuestra cultura». Amanda, que asistía a toda la conversación sin entender una palabra, susurró al gerente de eventos: «¿De qué están hablando? Parece poético». Roberto, el guardia que había maltratado a Rosa minutos antes, estaba con el rostro rojo de rabia, vergüenza y algo que se parecía peligrosamente al miedo. Se daba cuenta de que había cometido un error que podría costarle su empleo. Li Weijung continuó, ahora con un interés que trascendía los negocios. ¿Cómo una persona con tu formación y pasión cultural terminó trabajando como empleada de limpieza? La pregunta cortó a Rosa como una hoja envenenada. Era la herida que cargaba desde hacía 5 años, el fracaso que la despertaba de madrugada en sudor frío, la humillación que la hacía cuestionar su propio valor. Cuando me gradué, traté de conseguir empleo en empresas de traducción, consulados, institutos culturales, escuelas privadas, universidades. Explicó con la voz embargada, pero firme. Envié currículums a más de 200 empresas. Hice exámenes, entrevistas, presentaciones, pero todos me dijeron lo mismo. «Eres muy joven, no tienes experiencia práctica, necesitas contactos en el área». Y entonces mi hija nació. El padre desapareció cuando supo del embarazo. De repente tenía cuentas que pagar, pañales que comprar, leche en polvo que conseguir, consultas médicas que costear. Rosa hizo una pausa, limpiando una lágrima que insistía en escapar. Tomé el primer empleo que apareció. Dijeron que era temporal, hasta que me organizara. Eso fue hace 5 años. Y durante estos 5 años limpio este hotel todos los días, soñando con el momento en que podría usar mi formación para algo mayor. Veo huéspedes extranjeros llegar. Veo problemas de comunicación suceder. Escucho negocios perderse por malentendidos culturales. Siempre quise ayudar, pero... Rosa gesticuló hacia el uniforme de empleada de limpieza que vestía. Para ellos, soy invisible.
Mi formación, mis sueños, mi capacidad, nada de eso importa. Solo importa lo que está escrito en mi gafete. Rosa, limpieza. Li Wei-jung escuchó cada palabra con atención absoluta. En China, había crecido en una familia de campesinos pobres. Sabía exactamente lo que significaba tener sueños más grandes que las circunstancias permitían. ¿Cuántos años tiene tu hija?, preguntó, el tono ahora paternal. 8 años, señor. Se llama Sofía. Es la razón por la cual me levanto todos los días. Amanda, que asistía a la conversación sin entender una palabra, susurró al gerente. ¿De qué están hablando? Parece serio. Roberto, el guardia que había maltratado a Rosa minutos antes, estaba con el rostro rojo de rabia y vergüenza. Se daba cuenta de que había cometido un error monumentalmente estúpido. Li Jans se volvió hacia Marcus, que aún estaba arrodillado en el suelo, y habló en inglés por primera vez desde que llegara al hotel. «Señor Whitfield, levántese inmediatamente». Marcus se levantó tambaleándose, arreglando el traje arrugado y tratando de recuperar algo de dignidad. «Esta joven señora, Li Wei-jung», continuó en inglés, su voz ganando una autoridad que hizo que todos en el vestíbulo se callaran instantáneamente. No solo resuelve nuestro problema de comunicación, representa algo mucho más profundo y perturbador sobre la forma como ustedes conducen sus negocios. No entiendo, señor Yang. Es claro que no entiende. Li Wei-jung lo interrumpió con frialdad glacial. Permítame explicar de forma que hasta usted pueda comprender. El multimillonario comenzó a caminar en círculos alrededor de Marcus, como un depredador rodeando a su presa. Por 5 años tuvieron en sus manos una solución para problemas de comunicación intercultural. Por 5 años desperdiciaron un talento que podría haber generado millones en nuevos negocios. Por 5 años trataron como basura desechable a una persona que podría haber sido la clave para abrir mercados internacionales. Marcus tragó saliva, comenzando a entender la magnitud de su incompetencia. Pero antes de continuar cualquier negocio, Li Wei-jung se detuvo ante él. «Necesito entender algo fundamental». «Cualquier cosa, señor Yang, cualquier cosa». ¿Por qué una persona calificada como Rosa trabaja en condiciones que claramente no hacen justicia a su competencia y potencial? La pregunta cortó el aire como una espada. Marcus abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Bueno, ella siempre fue una empleada competente, nunca se quejó, siempre cumplió sus obligaciones. Eso no responde mi pregunta. Li Guang lo interrumpió, su voz ganando una dureza que hizo que varios empleados retrocedieran. Una mujer graduada en una de las mejores universidades del país, fluida en mandarín, con conocimiento cultural profundo, trabaja limpiando baños y pasando el trapeador en mesas, mientras ustedes contratan consultores externos por miles de pesos para resolver problemas que ella podría resolver gratuitamente. El silencio que siguió fue mortal. Marcus podía escuchar su propio corazón latiendo. Li Wei-jung continuó, ahora hablando lo suficientemente alto para que todos en el vestíbulo escucharan claramente. En China, señor Whitfield, tenemos un dicho milenario. El oro verdadero no teme la prueba del fuego. Rosa es oro verdadero que ustedes enterraron en el lodo por 5 años porque fueron demasiado incompetentes para reconocer su valor. Rosa sintió las piernas temblar. Nunca en su vida había sido defendida de esa forma. Nunca alguien había reconocido su valor públicamente. Nunca alguien había luchado por ella con tanta vehemencia. Señor Li, dijo en mandarín, no necesita molestarse tanto por mi causa. Necesito hacerlo, la interrumpió también en mandarín, pero hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan la pasión en su voz, aun sin entender las palabras.
La injusticia social me enferma físicamente, y lo que presencié aquí hoy es una de las mayores injusticias sociales que he visto en mi carrera. Marcus estaba desesperándose. Podía sentir el negocio no solo escapándose, sino siendo usado contra él como un arma. Señor Zhang, Rosa siempre fue una empleada valorada aquí. Nunca hubo ningún tipo de discriminación. ¡Mentira! La voz vino de atrás, fuerte y clara, como un grito de guerra. Todos se voltearon como si hubieran escuchado un trueno en cielo despejado. Era doña Carmen, una de las camareras más antiguas del hotel, una señora de 55 años que trabajaba allí desde hacía 15 años y que todos respetaban por su honestidad brutal y corazón de oro. Rosa siempre fue tratada como perro callejero en este lugar. Continuó avanzando hacia el grupo con una valentía que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Cuántas veces la ignoraste cuando trató de ayudar con huéspedes extranjeros, señor Marcus? ¿Cuántas veces la hiciste sentir tonta e inútil? La valentía de doña Carmen fue contagiosa. Otros empleados comenzaron a acercarse, formando un semicírculo alrededor del grupo. El portero Juan, 2 meseros, una recepcionista del turno nocturno, la supervisora de la cocina. Todos tenían historias guardadas desde hacía años. Ella siempre supo más que cualquiera de nosotros sobre culturas diferentes, dijo Juan, el portero de 45 años que trabajaba allí desde hacía una década, pero era tratada como si fuera analfabeta, como si no tuviera cerebro. Una vez trató de ayudar a una pareja japonesa que estaba perdida en el hotel, agregó María, camarera del segundo piso, su voz temblando de emoción contenida. Usted le ordenó alejarse porque no era trabajo de empleada de limpieza conversar con huéspedes. ¿Recuerda? La pareja salió confundida e irritada, y aquella vez con los empresarios coreanos, continuó Carlos, uno de los meseros. Rosa sabía exactamente lo que estaban buscando, pero usted dijo que se estaba metiendo donde no debía. Marcus estaba siendo atacado desde todas las direcciones. Su propio equipo, personas que pensaba que controlaba a través del miedo y la jerarquía, se estaba rebelando contra él frente al huésped más importante de su carrera. Y lo peor, doña Carmen continuó, su voz ganando fuerza, es que usted siempre supo que ella era inteligente, siempre supo que entendía cosas que nosotros no entendíamos, pero le gustaba mantenerla en su lugar, ¿verdad? Porque si ella crecía, usted tendría que admitir que estaba equivocado desde hacía años. Li Wesh observaba todo con interés creciente y una satisfacción creciente. Estaba viendo algo raro y poderoso, personas comunes encontrando valor para decir verdades que habían sido sofocadas por años. Basta, todos ustedes, regresen a sus puestos ahora mismo. Marcus gritó, tratando desesperadamente de retomar el control de la situación, que había escapado completamente de sus manos, pero nadie se movió. Por primera vez en décadas, los empleados del Gran Palacio habían encontrado su voz colectiva. No, dijo doña Carmen simplemente. No nos vamos a quedar callados mientras trata de engañar a este hombre. Rosa merece que se diga la verdad. Roberto, el guardia que había humillado a Rosa, trató de acercarse para intimidar a los empleados, pero Li Weiyang hizo un gesto casi imperceptible y uno de sus propios guardaespaldas se posicionó entre Roberto y el grupo. El mensaje era claro. Los empleados estaban bajo la protección del multimillonario ahora. Continúe. Li Dan dijo a doña Carmen en inglés. Quiero escuchar todo. Basta. Marcus gritó nuevamente, el rostro rojo de ira y humillación. Todos ustedes regresen a sus puestos inmediatamente. Están despedidos, todos despedidos. Pero nadie se movió. Li Weiyang levantó la mano derecha en un gesto simple, pero que trajo silencio instantáneo a todo el vestíbulo.
Era el tipo de autoridad que venía no solo del dinero, sino de décadas construyendo respeto a través de acciones. Señor Whitfield, dijo con una calma mortal, usted no despide a nadie aquí, no hoy, pero soy el dueño de este hotel y soy el hombre que puede comprarlo antes del atardecer. Li Guiyang respondió con frialdad quirúrgica. Rosa, ¿puedes mostrarme la suite presidencial y explicarme todos los servicios del hotel en mandarín y español? Por supuesto, señor Li. Rosa respondió, su voz ganando una confianza que no había sentido en años. Espera. Marcus se entrometió corriendo para posicionarse entre ellos. Yo debería mostrar las instalaciones. Soy el propietario, señor Whitfield. Li Guiyang lo miró con una expresión que podría congelar el infierno. Usted acaba de demostrar total incompetencia en comunicación intercultural, gestión de personal e inteligencia emocional. ¿Por qué confiaría en su capacidad para mostrarme cualquier cosa? La pregunta fue como una bofetada en la cara de Marcus ante 50 testigos. Rosa caminó hacia los elevadores con una dignidad que había olvidado poseer, seguida por Li Wei-jung y su comitiva. Por primera vez en 5 años, no estaba cargando productos de limpieza, cubetas o escobas. Caminaba erguida, con propósito, como la profesional calificada que siempre fue. Los empleados aplaudieron discretamente mientras pasaba. Doña Carmen se limpió una lágrima del rostro. Juan, el portero, sonrió con orgullo genuino. En el elevador, Li Wesh continuó conversando con ella en mandarín, su curiosidad sobre Rosa creciendo con cada respuesta. «Cuéntame sobre tu hija, Rosa», dijo genuinamente interesado. «¿Cómo está manejando tu situación?» «Sofía es la niña más brillante que conozco», Rosa respondió, una sonrisa iluminando su rostro por primera vez en el día. «No sabe exactamente lo que hago aquí. Le digo que trabajo en un hotel importante, pero ella quiere ser diplomática cuando crezca. Siempre le digo que estudie mucho, porque la educación es lo único que nadie nos puede quitar. ¿Sabe mandarín? Le estoy enseñando. Ya puede presentarse, hacer preguntas básicas, y le encanta cuando le cuento historias sobre la cultura china. Mi sueño es que algún día pueda estudiar en China, conocer el mundo de una forma que yo nunca pude. Inteligente. Su madre es muy sabia. Li Wei-sang dijo, pero Rosa podía percibir que había algo más profundo en sus palabras. Cuando llegaron a la suite presidencial en el último piso, Rosa comenzó una presentación que dejó a Li Wei-jung genuinamente impresionado. Conocía cada detalle del hotel, desde el tipo específico de mármol Carrara usado en la decoración hasta los protocolos de seguridad para dignatarios internacionales, pasando por los sistemas de telecomunicaciones e incluso la historia arquitectónica del edificio. El hotel tiene acuerdos establecidos con 3 consulados y 2 embajadas, explicó en mandarín, transitando naturalmente entre detalles técnicos y matices culturales. Posee certificación internacional para recibir jefes de Estado y sus comitivas. Tenemos una cocina especial equipada para preparar alimentos, siguiendo restricciones religiosas y culturales específicas, halal, kosher, vegetariana y también adaptada para preferencias asiáticas. ¿Cómo sabes todos esos detalles? Li Jung preguntó genuinamente impresionado. 5 años observando, aprendiendo, prestando atención a cada conversación, cada procedimiento, cada protocolo. Cuando eres invisible, señor Li, ves y escuchas todo. Las personas hablan como si no existieras. Li Wang se detuvo de caminar y la miró directamente a los ojos. Rosa, tú nunca fuiste invisible. Ellos eran los ciegos. Li Yang rió, un sonido genuino que sus guardaespaldas raramente escuchaban. Rosa, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. Si te ofreciera un empleo en una de mis empresas, en China,
¿Lo aceptarías? Rosa quedó en shock. Era como si alguien le hubiera ofrecido la luna de regalo. Yo tengo una hija. No puedo simplemente... ¿Y si te ofreciera una posición aquí en México, manejando relaciones comerciales entre mis hoteles en China y posibles alianzas mexicanas? El corazón de Rosa se detuvo. ¿Está hablando en serio? Rosa, construí un imperio de 47,000 millones de pesos porque sé reconocer talento cuando lo veo. En 30 minutos de conversación demostraste más competencia cultural y lingüística que consultores por los que pago millones. En ese momento, Marcus apareció en la puerta de la suite, jadeando por haber subido las escaleras, corriendo. «Señor Zhang, necesitamos conversar sobre el contrato de la conferencia». Li Wang lo miró con una expresión que podría congelar el infierno. «Señor Whitfield, siéntese. Necesitamos tener una conversación muy seria». Marcus se sentó en el sillón de cuero, las manos sudando. «Durante mi carrera, Liang comenzó. Conocí muchos hombres de negocios. Los exitosos tienen algo en común. Reconocen y cultivan talentos, independientemente de dónde los encuentren. Yo siempre... silencio». La voz de Le Jung cortó el aire como un rayo. Los fracasados desperdician talentos por prejuicio, arrogancia y miopía empresarial. Marcus tragó saliva. Rosa va a traducir exactamente lo que voy a decir ahora, porque quiero estar seguro de que entiendas cada palabra. Le Jung habló en mandarín y Rosa tradujo simultáneamente. «Señor Marcus, usted administra un hotel, no un reino medieval. Sus empleados no son siervos, son seres humanos con talentos, sueños y dignidad». Marcus estaba palideciendo. Li Wang continuó. «El hecho de que tenga una empleada calificada trabajando en una posición muy por debajo de sus competencias durante 5 años demuestra una incompetencia gerencial que me da náuseas». Rosa, Li Wei-jung, se volvió hacia ella hablando en inglés. «Estás despedida». El mundo de Rosa se desplomó. «Pero, señor, estás despedida de tu cargo de empleada de limpieza». Él sonrió porque acabas de ser promovida. «Estás despedida de tu cargo de empleada de limpieza». Liang sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de justicia y satisfacción, porque acabas de ser promovida a directora de Relaciones Internacionales de mi nueva adquisición. Rosa se quedó sin aire. Las palabras resonaron en su mente como un sueño imposible volviéndose realidad. ¿Nueva adquisición? Marcus tartamudeó, el rostro quedando del color del papel. «Sí, señor Whitfield, estoy comprando este hotel». Li Wang anunció con la tranquilidad de quien compra un desayuno. «La oferta es de 200 millones de pesos, 50 millones por encima del valor de mercado. Considérelo una compensación por la incompetencia administrativa que presencié». Marcus sintió el mundo girar a su alrededor. En cuestión de minutos, había pasado de dueño a empleado. Pero esto es imposible. No quiero vender». «Ah, pero va a vender». Li Wang respondió con frialdad quirúrgica. «Porque ya hice algunas llamadas mientras Rosa me mostraba las instalaciones. Descubrí cosas muy interesantes sobre las finanzas del Gran Palacio. La sangre de Marcus se congeló en las venas. 3 préstamos bancarios atrasados, 2 procesos laborales archivados y una deuda de 15 millones con proveedores. Puedo saldar todo esto hoy y aún sobrar dinero para que comiences una nueva vida, o puedo dejarte hundirte solo». Li Yang se levantó, dominando la habitación con su presencia. «Rosa quedará responsable de toda la transición. Conoce este hotel mejor que cualquier persona aquí. 5 años observando cada detalle que ignorabas». Rosa aún no lograba procesar completamente lo que estaba sucediendo. Algunas horas antes estaba limpiando baños. Ahora le estaban ofreciendo la oportunidad de sus sueños.
Señor Lee, dijo en mandarín, no sé si estoy preparada para tanta responsabilidad. Rosa, la interrumpió gentilmente, la preparación es algo que se conquista haciendo. Tuviste 5 años de preparación no oficial. Ahora tendrás la oportunidad oficial. Marcus se levantó bruscamente, la desesperación apoderándose de él. Esto es una locura. Ella es una empleada de limpieza. No puede dirigir un hotel. Y usted es un administrador incompetente que casi pierde 50 millones de pesos por no poder hablar con un huésped. Lee, J. replicó sin piedad. Entre los dos, prefiero apostar por la empleada de limpieza. En ese momento, la puerta se abrió y Amanda entró corriendo, seguida por varios empleados. «Señor Whitfield», gritó, «hay periodistas abajo». Alguien filtró los videos de la situación y quieren entrevistas. Marcus palideció aún más. La humillación no estaba limitada al hotel, se estaba esparciendo por el mundo. Lee Wei-jung sonrió. «Perfecto, Rosa. Bajemos. Darás tu primera rueda de prensa como nueva directora. No sé si puedo». «Rosa». Lee Wei-jung puso la mano en su hombro de forma paternal. «Hace 5 años enfrentas desafíos todos los días. Sustentas a una hija sola. Trabajas en condiciones difíciles. Mantienes tu dignidad a pesar de la falta de reconocimiento. Créeme, puedes enfrentar a algunos periodistas». Bajaron todos juntos al vestíbulo, que ahora estaba lleno de reporteros, cámaras y curiosos. La historia había viralizado en las redes sociales. CEO humillado por no poder comunicarse con multimillonario, empleada de limpieza salva el día. Los flashes dispararon cuando Lee Jung y Rosa aparecieron. «Señor Lee Jung», gritó una reportera de CNN. «¿Es verdad que compró el hotel por cómo fue tratada la empleada?» Lee Jung se acercó a los micrófonos. «No compré solo por eso. Compré porque reconozco oportunidades excepcionales cuando las veo». Rosa Silva representa lo mejor del talento mexicano: competencia, dedicación y resistencia. ¿Y qué pasa ahora con el señor Marcus Whitfield? Lee Wei-jung miró a Marcus, que trataba de esconderse detrás de los empleados. «El señor Whitfield recibirá una oferta de empleo», anunció, causando murmullos de sorpresa, «como supervisor de limpieza. Creo que es importante que entienda el trabajo desde la base». La ironía era devastadora y perfecta. Marcus se puso rojo de ira y humillación. «Jamás aceptaré trabajar como empleado de limpieza. Entonces se quedará desempleado». Lee Jung respondió con indiferencia total. «La elección es suya». Una reportera se acercó a Rosa. «Señorita Silva, ¿cómo se siente siendo promovida de empleada de limpieza a directora en un día?» Rosa respiró profundo, encontrando una valentía que no sabía poseer. «Me siento como si la justicia finalmente hubiera llegado. No solo para mí, sino para todos los trabajadores que son subestimados por sus posiciones. El talento no tiene clase social». Los aplausos resonaron por el vestíbulo. «¿Y cuál será su primer acto como directora?» Rosa miró a los empleados que la apoyaron. Doña Carmen, Juan, María, todos que tuvieron valor para decir la verdad. «Mi primer acto será implementar un programa de desarrollo profesional para todos los empleados. Nadie más será invisible aquí. Todos tendrán oportunidades de crecer basadas en el mérito, no en prejuicios». Lee Jung sonrió con orgullo. Había elegido a la persona correcta. Rosa Silva se ajustó el blazer azul marino, el primer traje profesional que poseía en la vida, y miró por la ventana de su nueva oficina en el último piso del Gran Palacio, ahora rebautizado como Palace International Puente México-China. La vista era deslumbrante, pero lo que más la emocionaba era ver a Sofía, su hija de 8 años, corriendo por el jardín del hotel después de la escuela, jugando con los hijos de otros empleados, en el programa de guardería que Rosa había implementado.
¡Mamá! Sofía gritó saludando desde la ventana. ¿Puedo cenar contigo en el restaurante hoy? Claro, mi amor. Rosa respondió aún acostumbrándose al hecho de que ahora podía comer en el restaurante 5 estrellas, donde antes apenas podía entrar. Un toque en la puerta interrumpió el momento. Adelante, Rosa llamó. Para su sorpresa, era Marcus Whitfield, vistiendo el uniforme azul de los empleados de limpieza. Rosa, directora Silva, se corrigió claramente avergonzado. Vine a entregar el reporte semanal del equipo de limpieza. La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. El hombre que antes le ordenaba limpiar baños, ahora le rendía cuentas sobre la limpieza del hotel. ¿Cómo te estás adaptando, Marcus? Rosa preguntó sin malicia en la voz. Marcus suspiró profundamente. Al principio fue humillante, pero aprendí cosas que nunca imaginé. Qué difícil es mantener este lugar limpio, cuánta dedicación exige, cuántos empleados trabajan duro por salarios bajos. Hizo una pausa mirando por la ventana. Te debo una disculpa, Rosa. 5 años de disculpas. No me debes nada, Marcus. Lo importante es que aprendimos los dos. Marcus asintió y salió, cerrando la puerta suavemente. Rosa regresó a su escritorio, donde había docenas de emails de empresarios chinos interesados en alianzas mexicanas. Su fluidez en mandarín y conocimiento cultural se habían convertido en puentes valiosos entre dos continentes. El teléfono sonó. Directora Silva, el señor Li Weiyang está en la línea, anunció su nueva secretaria. Li Wei. Rosa atendió en mandarín. ¿Cómo están las cosas en Shanghái? Excelentes, Rosa. Y ahí en México, acabamos de cerrar alianza con 3 empresas mexicanas para exportación. El volumen de negocios aumentó 300% desde que nos hicimos cargo. Sabía que eras la persona correcta. A propósito, tengo una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Estoy enviando un equipo de educadores chinos para dar clases de mandarín gratuitamente a los empleados del hotel. Y hay más. Estoy creando un programa de intercambio. Empleados mexicanos van a China a aprender y chinos vienen a México. Rosa sintió los ojos llenarse de lágrimas. Li Weiyang continuaba invirtiendo en las personas, no solo en los negocios. Li, usted cambió mi vida, cambió la vida de tantas personas aquí. Rosa, tú cambiaste mi perspectiva. Me recordaste por qué comencé en los negocios, para crear oportunidades, no solo ganancias. Después de colgar, Rosa abrió el cajón del escritorio y tomó una foto. Ella y Sofía en el día de la graduación en letras 5 años antes. En esa época, Rosa estaba embarazada y preocupada por el futuro. Jamás imaginó que un día usaría su diploma de esta forma. Otro toque en la puerta. Adelante. Era doña Carmen, ahora promovida a supervisora de recursos humanos. Rosa. Llegaron más currículums. 50 personas se postularon para las vacantes de trainee. Excelente. ¿Recuerdas nuestra regla? Claro. Analizamos todos con base en la competencia, no en la apariencia o clase social. Perfecto. Doña Carmen salió y Rosa regresó a la ventana. Abajo podía ver a Juan, el exportero, ahora gerente de recepción, entrenando nuevos empleados. María, la ex camarera, coordinaba el equipo de hospitalidad internacional. Cada persona que había sido invisible ahora brillaba en sus nuevas posiciones. El celular vibró. Era un mensaje de Sofía. Mamá, la maestra dijo que cuando crezca puedo ser embajadora en China. ¿Puedes enseñarme más mandarín? Rosa sonrió escribiendo la respuesta. Claro, mi amor, podemos conquistar el mundo juntas. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que su historia se había vuelto mucho más grande que su propia vida. Estaba inspirando a miles de personas por México y el mundo. Los videos de su transformación habían viralizado globalmente y recibía mensajes diarios de trabajadores que encontraron valor para perseguir sus sueños.
El último mensaje del día vino de Lee Wei-jung. Rosa, acabo de recibir una propuesta. El gobierno mexicano quiere crear un programa nacional de capacitación profesional basado en lo que desarrollamos en el hotel. ¿Te quieren como coordinadora nacional? ¿Interesada? Rosa miró a Sofía en el jardín, al equipo trabajando armoniosamente abajo, a la ciudad extendiéndose más allá de las ventanas. Escribió la respuesta sin dudar. ¿Cuándo empezamos? Porque Rosa Silva había aprendido la lección más importante de todas. Los talentos no tienen clase social. Los sueños no tienen fecha de vencimiento. Y la justicia, cuando finalmente llega, tiene el poder de transformar no solo una vida, sino el mundo entero. Y esta era apenas la primera página de una historia mucho más grande que estaba comenzando a escribirse. En un mundo que juzga por las apariencias, Rosa Silva demostró que el verdadero valor de una persona está en su competencia, dedicación y carácter. Su historia nos recuerda que todos merecemos oportunidades basadas en el mérito y que a veces la solución a nuestros problemas está justo frente a nuestros ojos. Solo necesitamos tener la humildad para verla. Si esta historia te conmovió, cuéntanos aquí en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Deja tu like, porque eso ayuda mucho a llevar más historias como esta a otras personas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de las próximas historias.